acá, un placer, ¿eh? Por favor, 8:20, esta mañana lluviosa en la ciudad de Buenos Aires. Decíamos que el gobierno quiere a toda costa evitar una devaluación del tipo de cambio oficial porque ya está parado sobre una inflación muy alta y la inflación lo que pega es sobre sectores populares. Sí. Una devaluación brusca lo que te lleva es más pobreza inmediatamente. Hubo mucho debate, qué es lo que está pasando en ese contexto. Emilio Pérsico, el movimiento Evita, por ejemplo, dijo, este es el momento del huracán, si nosotros pedimos ahora un bono o un fondo especial vamos a empeorar las cosas, y en cambio Grabois diciéndole, no, tenés que poner plata ya, pues si no va a haber sangre, va a haber un estallido. Y hubo una gran discusión acerca de si son condiciones similares al del 2001 como para que se produzca un estallido social en la Argentina. Yo creo que hay otra red en este momento de contención. Pero bueno, quiero escuchar a Agustín Salvia, investigador del CONICET, director del Observatorio Social de la Deuda Social. ¿Qué tal, Agustín? Buen día. ¿Qué tal, María? Bueno, muy buenos días. ¿Cuál es la situación hoy? Si tuvieses que pensarlo en comparación con el 2001 o en general, digamos, si hay condiciones para que se dé un estallido como del que habla Grabois, por ejemplo. Bueno, a ver, creo que hay ciertas condiciones políticas que marcan un desgaste y un debilitamiento, ¿no? del orden político, pero desde el punto de vista económico-social la situación es muy distinta. Tanto en el sentido financiero, que es muy difícil que ocurra una especie de corralito o de extracción o modificación de depósitos, que es difícil que ocurra, no quiere decir imposible, es mucho más difícil. Hay contenciones en el sistema financiero, hay irregulaciones en el sistema financiero que hacen muy complicada una debacle como la de aquel tiempo. Y desde el punto de vista social hoy hay un piso de protección social, no solo por el nivel de transferencias que no había en el 2001, 2002, y me refiero a que en aquel momento no tenía ni los programas sociales que tenés hoy. Hoy el 35% de los hogares, más de 4 millones de hogares, 4,5 millones de hogares en la Argentina están recibiendo una asignación, una transferencia de algún tipo. Esto habla de casi el 40% de la población, y que tenés una malla de sistemas de contención alimentaria, como en las escuelas, en los comedores comunitarios, tenés organizaciones sociales que no existían dándole contención a sectores populares. Y ese piso de protección, por mucho que la gente lo esté pasando mal, no es que lo está pasando mucho peor que lo ha pasado en otros momentos de estos últimos 20 años, y la crisis se opera más sobre las clases medias bajas. La crisis opera más sobre la clase media baja porque la clase, digamos, los sectores de menores ingresos tienen esta red de contención, decís, Agustín, que el problema... Ahora, el tema me parece el tema del momento también es que si uno compara por ahí con el 2001, vos decís, claro, no es la salida de la convertibilidad, en principio no hay un tema con los depósitos, etcétera, etcétera. Pero la diferencia también es que aquella economía era una economía en recesión. Esta es una economía, quizás creo que te escuché decir, Agustín, y me interesaba el concepto también, donde lo que pasa es que no te alcanza la guita. No es tanto que no hay nada de laburo, sino que laburar no te alcanza. Exactamente, porque bueno, al nivel de actividad que hoy hay, es muy importante todavía al nivel del sector informal. Es decir, habiendo un efecto de tener plata en el bolsillo, produce una circulación que hace que efectivamente la gente tenga capacidad de consumo, aunque llegas al final del periodo, del mes, de la quincena, de la semana, y no te alcanzó. Pero mientras tanto vos pudiste consumir, porque tenías una circulación, hay un efecto simbólico de que le vas corriendo con tu trabajo. Además, hay trabajo muy precario, trabajo informal, tenemos bajas tasas de desocupación en realidad, después de con la pospandemia había un rebrote de la construcción, de los servicios personales, de las actividades comerciales. Bueno, todo esto ha hecho que son trabajos pobres, informales, son muy precarios, pero la gente tiene trabajo. Hoy hay millones de personas que están saliendo a trabajar, haciendo changas o actividades informales o en la construcción. Y bueno, y esta situación hace también que sea mucho más, de mucha mayor contención. Pero déjame decirte que la crisis de 2001-2002, más allá del efecto estallido de sectores populares que pudieron a generar una situación de desborde,
en realidad salta fundamentalmente por una reacción de las clases medias, ¿sí? No salta por una reacción de los sectores populares. Claro, porque ahí viene el corralito, ¿no? El momento en el cual, porque no se sostenía más el 1 a 1 y por eso cambiaron tanto las regulaciones de los bancos, se quedó en evidencia que no había $1 por cada peso circulando en la economía, se ponen las trabas para quitar dinero a los bancos y ahí fue la convergencia, la protesta de la clase media con los sectores populares, ¿no? Y sectores populares que se peleaban incluso entre sí, porque eran saqueos hacia los mismos de barrios pobres a barrios medios, defendiéndose los barrios pobres. Digo, una situación de caos que tiene que ver mucho con lo político, pero tiene que ver con un clima de desestabilización o de desintegración social que no había salido de los sectores populares. Claro. Esta situación hoy es más difícil. Es mucho más compleja. Sí. Bien, Agustín Salvia, investigador del CONICET y director del Observatorio Social de la Deuda Social de la UCA, que es, mide pobreza hace tantísimos años y es siempre una referencia. Gracias, Agustín. María, un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Me interesaba, ¿no? Pues matizando un poco, no es lo mismo el 2001 que esto, y hay que buscar, son problemas distintos, pero en términos de la posibilidad de un estallido social, lo que dice Agustín, es interesante igual porque eso es lo que se manifiesta también electoralmente. El problema es las clases medias y medias bajas, que ya no llegan a fin de mes y que son los de sectores claramente más descontentos. Y yo creo que es gran parte de la base electoral también de Javier Milei. Sí, es cierto que los estados tienen una muy buena capacidad para contener a los sectores más bajos. Los sectores altos se contienen solo porque están dolarizados. El problema es que no llegan al medio. Y entonces, como no llegan al medio, tenés de estos trabajadores que no llegan a fin de mes. Que laburan y no les alcanza. Esa es la peor situación en este contexto. 8:27 de la mañana. La Cardeus.